bastante relacional acerca de la interculturalidad, ¿no? Entonces, la Natsueri representa comunidades, sobre todo de las nacionalidades Baniwa y Curripaco, ubicadas en este mapa a la derecha, en la ciudad de San Gabriel de la Cascata, ¿no? Traduciendo al español. Es la ciudad más indígena de Brasil, como pueden leer ahí. Está en la triple frontera con Venezuela y el Baupés colombiano, ¿no? Y lo que retroalimenta este plurilingüismo, que es bastante funcional en la zona, es justamente la exogamia lingüística, ¿no? Tiene un rasgo exogámico muy fuerte, ¿no? La cosmovisión de muchas de estas nacionalidades, entonces son abiertas a los casamientos interétnicos, ¿no? Básicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, el reconocimiento de la autonomía de las escuelas indígenas en Brasil, ¿no? Las han vuelto institución clave, ¿no? En este proceso de mejoría de las relaciones con los no indígenas o con la sociedad mayor, como queramos nombrar, ¿no? Aquí les menciono tres aparatos, ¿no? Tres marcos legales, ¿no? Que han sido utilizados para la implementación de la llamada educación escolar indígena en Brasil. No se utiliza el término educación intercultural en Brasil, ¿no? Por ahí también es interesante pensar que con este nombre, ¿no? Educación escolar indígena se lo diferencia de educación indígena, ¿no? Entonces sería un concepto más bien enfocado en debatir los procesos de escolarización de los pueblos originarios, ¿no? Aclara más bien estos matices de escolarización, ¿no? Entonces, los tres marcos legales, entonces, la Constitución vigente de Brasil, ¿no? Ampara el derecho a los usos de las lenguas, por ejemplo, de las lenguas originarias en las escuelas, ¿no? La LDB, ideada por Darcy Ribeiro, ¿no? Respalda la noción de libertad y la noción de comunidad educativa, ¿no? Y finalmente esta última es un decreto, ¿no? Es un decreto acerca a los territorios educacionales. Ellos fueron conceptuados justamente por los Baniwa, ¿no? Ahí en la diapositiva hay dos líderes intelectuales Baniwa, a la izquierda Cardoso, que habla de las pedagogías buenvivirianas, ¿no? Y a la derecha el profesor Gersin de la Universidad de Brasilia, ¿no? De la UNB. Los territorios educacionales serían, ah, o sea, ellos tratan de reconocer las dinámicas territoriales de redes de comunidades educativas en cuanto microregiones, así intentan operar los pueblos originarios en el noreste amazónico, por microregiones, ¿no? Y entonces el decreto, ¿no? Ofrece subsidios para implementar la llamada educación escolar indígena de Brasil o la escolarización propia de estos pueblos, ¿no? Entonces, para ilustrar algo de la zona, ¿no? Les voy a enseñar un video, ¿no? Y creo que es interesante que fíjense en el tono irónico del video, ¿ya? Y bueno, para ya trabajar algo de una de las nociones, una de las capas de la noción de interculturalidad, hay que hacer cierto esfuerzo de comprensión lingüística porque el video está en Baniwa y subtitulado en portugués. Opté por este porque la otra opción sería en inglés el subtítulo, entonces creo que está mejor así en portugués. El video es bastante corto, ¿ya? Aquí tenemos, ya me callo. Tiripim, tiripim, tiripi, tiripim, tiripipim, catiripim, tiripipim, catiripim. Cachafa baniwa nai. Tiripim, tiripi, tiripim, tiripim. Cachafa yema capeje paitenako. Amazônia rico. Guani kawa mana nitsa. We makayaka.
Karunko akawan here. Terza wanaku kawa paramarita. Waiha kawa kapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Yang wahyuka Brasil. Yang sakapakwe paka. Kamet sawatipikaka vintakete iyo. Metsaka dupia upi 1500 anos pia katsu. Nete panza puaza que na kaya pikada ke pinevika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wa neviki kakani. Muy bien, fue una campaña publicitaria del Instituto Socioambiental. Como les mencionaba, la región en sí misma es una región de muchos contactos y conflictos, ¿no? Entre distintas nacionalidades, ¿no? Es una región de bastante contacto, ¿no? Y tiene visiones muy abiertas, ¿no? A los cambios y también a este reclamo de lo contemporáneo, ¿no? O sea, esto es bastante importante para la escolarización de estas nacionalidades también, ¿no? Quieren conocer mucho sobre las demás nacionalidades, ¿no? Las demás cosmovisiones, ¿no? Y muy bien, ya para acelerar, entonces, ¿por qué esto, no? Es lo que nos preguntamos también, ¿no? Tal apertura, ¿no? Entonces, lo que hemos planteado en cuanto grupo de investigación en el CEUNIR, ¿no? Es que justamente intentando superar lo que hemos llamado paradigma colonialista, ¿no? De escolarización moderna, plasmado sobre todo en escuelas bíblicas, ¿no? Protestantes e internados salesianos, ¿no? Como en la foto a la izquierda. Esta llamada educación escolar indígena pasa entonces a evaluar una tarea de autodocumentación, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Teniendo en cuenta lo que fue sistemáticamente borrado, ¿no? Sobre todo entre estos profesorados de la Amazonía brasileña, ¿no? Ellos son, de hecho, la vanguardia de la llamada educación escolar indígena en Brasil, ¿no? Las nacionalidades amazónicas, ¿no? Entonces, es importante señalar que hay otros contextos, ¿no? Muy variados, ¿no? Más urbanizados, sobre todo, de escuelas indígenas en Brasil, como en los contextos de los guaraní, apenas para mencionarles un otro ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pero para una autodocumentación, ¿no? De los saberes propios, ¿no? De estas nacionalidades, ya, ¿no? Ya han sido planteados, ¿no? O sea, ha sido planteado un conjunto de retos, ¿no? Que tiene que ver con un balance actual, ¿no? Es un balance de más o menos 3 décadas de escuelas indígenas en la Amazonía brasileña, ¿no? Más o menos desde los 90, ¿no? Han sido implementadas escuelas con esta naturaleza, ¿no? Entonces, aunque la interculturalidad, como les mencionaba, trascienda la intercomprensión lingüística, ¿no? Muchos de los retos que están aquí listados, ¿no? 3 de ellos al menos, ¿no? Están muy vinculados a dificultades de hacer circular las lenguas, ¿no? Y los saberes que son vinculados por estas lenguas, ¿no? Desde las escuelas. O sea, ya hemos avanzado en algunos temas más técnicos, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que no es posible revitalizar una lengua en una escuela. Esto ya es consensuado entre muchas comunidades científicas, ¿no? En antropología, lingüística, pedagogía, ¿no? Las escuelas ya tienen sus tareas que son bastante complejas, ¿no? Entonces, una tarea que nos parece posible, ¿no? Conversando con estos profesorados es de hacer circular estas lenguas, ¿no? Y desde ahí el tema de la lectoescritura en lenguas originarias es bastante importante y también manejar
creencias acerca de la lectoescritura y esto seguramente Soledad nos puede aportar muchísimo, ¿no? Ya, entonces ya pasando, ya estoy terminando, no tengo muchas láminas, ¿no? Desde nuestra mirada universitaria, ¿no? En cuanto a grupo de investigación, ah, podemos decirles que se sabe poco acerca del cotidiano de las escuelas indígenas de Brasil. Así que desde nuestro grupo, el CEUNIR, hemos adoptado justamente metodologías etnográficas y colaborativas para observar e interpretar cómo funcionan estas escuelas, ¿no? Sobre todo de las nacionalidades Banío y Curipaco, poniendo cierta atención a estos escenarios plurilingües, ¿no? Y como se trata de una región bastante extensa, ¿no? Hay algunas escuelas piloto, así son llamadas, ¿no? Que han sido fundadas bajo proyectos socioambientales, bajo alianzas con ONGs, ¿no? Sobre todo con universidades públicas también, ¿no? Y que justamente plantearon esta propuesta que hemos llamado acá de docencia a través de la investigación, que justamente respalda esta autodocumentación de los saberes propios. Entonces, fíjense que en Brasil las organizaciones de la sociedad civil son agentes implementadoras muy importantes de políticas públicas, ¿no? Las universidades públicas también, pero hay que poner ojo a las ONGs también. El caso de los Banío es justamente así, ¿no? El Instituto Socioambiental ha colaborado mucho, ¿no? Con las primeras escuelas piloto, por ejemplo. Hoy ellos ya tienen muchos grados de autonomía, ya no necesitan del Instituto Socioambiental para diseñar sus escuelas, ¿no? Y ahí las universidades públicas cumplen nuevos roles también en estas suertes de alianzas, ¿no? Técnico-científicas, ¿no? Y claro, el principal efecto de una etnografía de una escuela, por ejemplo, ¿no? Me parece ser el acto justamente de descentrarse de sí mismo, ¿no? De uno descentrarse, ¿no? Y esta propuesta, ¿no? Que hemos llamado autodocumentación, ¿no? Conjuntamente con la Universidad de Brasilia, ¿no? De autodocumentación de los saberes propios, ¿no? Implica no solamente una descentralización, ¿no? O un descentramiento de los sujetos investigadores que vienen de fuera, sino que una descentralización de la escuela misma, ¿no? O sea, la escuela no es el centro de los saberes, ¿no? Los territorios tienen sus saberes de manera descentralizada y entonces toca buscarlos, ¿no? O sea, a través de temas generadores, ¿no? Utilizando la noción de Paulo Freire, ¿no? Entonces, los senderos, por ejemplo, nos aportan mucho en este sentido, ¿no? Los temas generadores, entonces, de estas comunidades están descentralizados a lo largo de su territorio, ¿no? Y la noción de aula también se amplía. Esto no es nuevo, ¿no? O sea, el aula cerrado en cuanto a espacio físico más cimentado, ¿no? Es bastante útil también, sobre todo para sistematizar temas con la escritura, por ejemplo, ¿no? Pero también, también hay una noción bastante abierta para el aula de campo, ¿no? El aula a través de los senderos o a través de las canchas también con el deporte, ¿no? Todo esto es bastante importante cuando hay nociones más territorializadas, ¿no? De las comunidades educativas, ¿no? Y es el caso aquí, ¿no? Entonces, ya para terminar, los temas generadores son igualmente fundamentales para la lectoescritura en un contexto plurilingüe, ¿no? Aquí hay algunos registros, ¿no? Con fotografías. Una de las actividades diseñadas es bastante interesante para esto, ¿no? Es el juego del Urutu, es de coautoría, ¿no? Arthur es un investigador banío, está aquí en el conversatorio, ¿no? Esta actividad fue diseñada conjuntamente con Arthur.
¿no? El Urutú es una canasta, no exactamente como esta que está en la foto al centro de la diapositiva, pero cumple una función de canasta, ¿no? Para guardar frutas, ¿no? Almacenar, ¿no? Pero también para guardar conocimiento, ¿no? Es una herramienta de memoria, ¿no? Entonces, a través de la canasta, ¿no? Resignificamos el juego del ahorcado, por ejemplo, ¿no? Y en se tratando de un contexto bastante plurilingüe, ¿no? Jugamos, ¿no? Lo que sería el juego del ahorcado, ¿no? Con el Urutú, con la canasta, ¿no? Y formando grupos de estudiantes que en general tienen distintas edades, ¿no? En estas aulas de estas escuelas, ¿no? Y la unidad de los grupos era la unidad lingüística. Formamos un grupo que hablaba Baniwa, otro grupo que hablaba Ingatú, un grupo de hispanohablantes también, de hablantes de castellano, hay bastante también, ¿no? Entre otras lenguas como Hopda, Tucano, ¿no? Y fueron jugando, ¿no? Ah, desde sus lenguas fueron listando temas generadores, ¿no? Como especies, ¿no? De fauna y flora. Aquí a la izquierda tenemos el caso de la guanta o lomucha, ¿no? En Ecuador, ¿no? En portugués llamaríamos paca por el yengatú, ¿no? Que es la dapa en Baniwa, ¿no? Este animalito que es, camina en colectivo, entonces es fácil y es fácil cazarlo y además la caza se la rinde mucho, ¿no? Porque si se encuentra si se encuentra una guantita de esta, es posible que encuentres muchas más porque camina en grupo, ¿no? Y tiene una carne bastante sabrosa, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy hablando bastante sobre ella porque es un tema generador, ¿no? Entonces, está involucrada muchas narrativas, ¿no? Entonces ahí se la puede adivinar, ¿no? La aguanta como palabra en el juego y después se la puede investigar, ¿no? Cuando decimos investigar, ¿no? Si ustedes miran a mi cámara, ¿no? Se puede investigar, por ejemplo, el tema de la ají también, ¿no? Que es el caso más emblemático de los Baniwa actualmente, ¿no? Yo estoy aquí con ají Baniwa en Quito, ¿no? Yo lo puedo traer por avión gracias a la investigación que ellos hicieron en sus escuelas sobre posibilidades de mezcla de varias especies de ají, ¿no? Para una mezcla que fuera posible, ¿no? De cargar y de llevarse a todos lados, ¿no? Para la venta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de enseñanza a través de la investigación, sería, sí, investigar temas de interés de las comunidades que también se pueden plasmar después en proyectos de cadena de valor económico. Por esto decimos que las escuelas cumplen un rol fundamental en los proyectos socioambientales de estas comunidades, ¿ya? Y claro, estas prácticas de lectura, de las prácticas orales también, ¿no? Con las lenguas originarias. Entonces, tiene en cuenta una noción amplia de aula, ¿no? Además de estos trabajos con un aula más cerrado, ¿no? En un centro comunitario o en un espacio que ellos llaman de aula mismo para una escuela, ¿no? También hay, por ejemplo, narraciones de fútbol, de voleibol en las lenguas originarias, en la cancha, por ejemplo. Entonces, todo esto ha sido valorado desde los proyectos escolares, ¿no? De la educación escolar indígena. Ya para cerrar, uno de los grandes retos es cómo el profesorado se comunica entre sí para hablar de estas experiencias exitosas, ¿no? O sea, esto es lo que hemos llamado en portugués de autoformación, ¿no? Entonces, ah, y también vemos un rol importante de las universidades en este apoyo a la comunicación entre escuelas diferentes, ¿no? Entonces, la autoformación docente sería esto, o sea, entre núcleos de profesores, sobre todo profesores más experimentados con los
profesores recién ingresados, ¿no? Debatir, o sea, cuáles prácticas funcionan para la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Cuáles prácticas han funcionado, ¿no? Cómo yo implemento temas de investigación en mi escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí está el reto de ampliar lo que las escuelas piloto han empezado, ¿no? En estos territorios, ¿no? Entre otros temas también, como, por ejemplo, cómo reconocemos, ¿no? A mi escuela en la Secretaría de Educación, un tema más político, pedagógico, ¿no? Que tal vez Alexis puede hablar más sobre estos temas, ¿no? También se debate ahí en cuanto a autoformación docente, ¿no? Y bueno, hemos tenido la experiencia reciente de ofrecer cursos en línea, ¿no? El curso en línea nos trae, ¿no? O sea, nuevas formas de interacción, ¿no? Entre, entre indígenas y no indígenas también, ¿no? Y nos preparan hoy día, ¿no? Para una interacción en persona, ¿no? Ah, de más calidad, así evaluamos, ¿no? Con estos preparativos, ¿no? En línea, ¿no? Y aquí, o sea, hemos tenido la experiencia de dos cursos en línea destinados a este profesorado Baniwa, Coripaco, ¿no? Aquí en la foto tenemos un otro trabajo generativo también, de rasgo generativo, así como lo de Freire, pero aquí estaría más cercano a lo de Noam Chomsky, ¿no? Con la gramática generativa, ¿no? O sea, trabajar temas generadores, pero ya más bien, no apenas como vocabulario, sino que con el sintaxis también de la lengua, ¿no? Para formar enunciados, ¿no? Para formar frases, ¿no? Y trabajar con la creatividad, ¿no? Con la creatividad en estas frases, ¿no? Con esto, lo que hemos llamado máquina de las lenguas, ¿no? Este material aquí hecho con bambú y otras especies también, ¿no? Y aquí ya para terminar, entonces, ¿no? Finalmente la reflexión sobre las formas de interacción han tenido este punto de inflexión, ¿no? O sea, tras los estudios de la interculturalidad, esto nos parece muy marcado, ¿no? Y la interculturalidad entonces puede ser entendida en cuanto parte de una metodología colaborativa, aquí en nuestro caso, ¿no? De retroalimentación continua, ¿no? De los saberes, ¿no? Y dialoga con cierta fluidez con las metodologías etnográficas que, aunque tengan un origen colonial, ¿no? Son bastante asequibles, ¿no? Y bastante abiertas a este tema del descentramiento de los investigadores, ¿no? Entonces, es esto más o menos aquí y también trato de mencionar una otra compañera de otra institución para que no digan que nos quedamos en nuestros grupitos, ¿no? La compañera Kreiner también de la Flaxo, que también tiene sus trabajos de interculturalidad muy interesantes también, ¿no? Y esto es todo. Tenemos nuestra página en el Instagram ahorita y les invito a seguirla, ¿sí? Muchas gracias. Muy bien, Antonio, muchas gracias por tu presentación y exposición. Si quieres, puedes compartirnos en el chat del Zoom el enlace del Instagram de la página de las investigaciones, ¿no? Estas investigaciones colaborativas, ¿no? E interculturales, especialmente en territorios culturales e interculturales, con la experiencia, por ejemplo, muy interesante que mencionaste, esta experiencia de autoformación del profesorado Baniwa y Curipaco. ¿Sí? Estupendo. Bien, muchas gracias, Antonio. Vamos a continuar con nuestro siguiente panelista que tenemos en esta noche, que es Alexis Oviedo de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y le vamos a dar pues estos minutos para que pueda presentarnos algunas ideas sobre lo que es esta educación intercultural y desde la visión de la política educativa. Alexis, adelante, por favor. Ok, ahí me escuchan. Buenas Perfecto. noches con Sí. todos y con todas. Un gusto estar aquí compartiendo un espacio importante que son visiones de países hermanos de Brasil, Ecuador, de procesos distintos con raíces quizás comunes.
Y mi presentación versa sobre la interculturalidad en la educación intercultural bilingüe ecuatoriana desde la implementación de la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Por qué es ese punto, ese hito, el año 2011 en que se implementa esta ley orgánica? Porque en la educación intercultural bilingüe, en el sistema general de educación intercultural bilingüe, se producen transformaciones profundas. Transformaciones profundas que no necesariamente han sido positivas desde diversos voces, desde diversos actores, y al mismo tiempo porque marcan un sentido particular de la interculturalidad. Como ustedes ven, se llama Ley Orgánica de Educación Intercultural. O sea, un nombre que los que se escuchan dicen fantástico, es una preocupación central del Estado y del gobierno de ese entonces, del gobierno de Rafael Correa, del año 2007 al 2016, 17 casi, es una preocupación central. Y sin embargo, esto no ocurrió. Por ello, este trabajo que les quiero presentar, les quiero compartir, esto forma parte de un texto que se llama justamente La educación intercultural bilingüe en ese periodo, ¿no? Del 7 al 17, y que pues he ido actualizando un poco con los gobiernos de Moreno, Lazo, no aún todavía Noboa, pero que no han generado cambios sustanciales de este proceso instaurado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Voy a comenzar primero con unos breves antecedentes de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Luego expondré, les conversaré sobre la LOEI y para finalmente ajustar o detallar aspectos de la interculturalidad en la EIB desde voces de diversos actores, principalmente académicos, líderes de movimientos sociales indígenas, académicos indígenas, y también pues algunas referencias bibliográficas o también opiniones de académicos mestizos ecuatorianos. Básicamente, ¿qué ocurre? Desde los albores de la invasión europea de 1492 hubo la resistencia por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas y para pelear por el derecho a la educación en su idioma y con su cosmovisión. Nada fácil, una propuesta contrahegemónica que fue variando en el tiempo, ¿no? En la colonia, la educación en general estaba en manos de la iglesia y eso pues trataba de imponer el castellano en nuestra realidad y de imponer también las creencias y las cosmovisiones occidentales. Mejoras pequeñas ya en la República se planteaba al menos ya en el liberalismo, al finales del siglo XIX, una escuela para indios en cada parroquia. Un gran avance, por supuesto, en ese tiempo, una escuela que no era en lengua indígena en sí. La experiencia más relevante son las escuelas indígenas de Cayambe, iniciadas por Dolores Cacuango, una lideresa indígena, eh, y posteriormente continuadas con otra lideresa indígena, Tránsito Amaguaña, Daniel Huango, en el 50 y en los 60. Finalmente, estas escuelas, por pedido de los terratenientes, que decían que es un foco de comunismo, que decían que están pues incitando a los indios a la rebelión, fueron cerradas bajo la dictadura de Ramón Castro Gijón en el año 63, definitivamente clausuradas. ¿Qué es lo que decía Dolores Cacuango? Partía de una cosa importante: la propiedad de la tierra y la posesión del conocimiento, que incluye la ley, es la base del poder político de los patrones. Por tanto, nosotros debemos conocer, debemos tener el conocimiento para conocer la ley y para poder mirar desde nuestra perspectiva la, cómo los patrones la manejan. Entonces, esa propuesta es desde ya un sentido político. En el 89 se reconoce oficialmente, el Estado ecuatoriano reconoce a la educación intercultural bilingüe, pero antes se generaron diversas experiencias locales,
cómo pueblos y nacionalidades a nivel local, a nivel provincial, a nivel comunal generaron diversos aspectos y se va incluyendo el término bilingüismo e interculturalidad. No una visión de educación indígena, como se ha dado en otras realidades, en México, por ejemplo. No una visión de educación bilingüe, nada más, sino se incorpora desde ahí. Ojo, desde ahí parte la visión de interculturalidad. El Estado ecuatoriano dice, muy bien, ustedes quieren una propuesta en su lengua, tienen que generar una propuesta de interculturalidad. Son experiencias, la experiencia MACAC, la experiencia IB apoyada por la GTZ, las escuelas radiofónicas populares organizadas por Monseñor Linares Proaño, el sistema radiofónico de la Federación Shuar. Todos estos son procesos locales que fueron un antecedente y que colaboraron para la gran propuesta de educación intercultural de los pueblos y nacionalidades que surge pues en el 88 con la CONAIE, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador entrega al gobierno nacional una propuesta. Y con esta propuesta, con discusión, con un gobierno que tiene interés político en ello, apertura, el gobierno de Borja, se legaliza, se reconoce oficialmente la educación intercultural bilingüe como un sistema, esto es importante, propio, un sistema propio en el que, perdón, un sistema propio dirigido, organizado por los pueblos y nacionalidades y la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe como una institución con independencia administrativa del Estado mestizo, si es que cabe, del Ministerio de Educación mestizo, y con todas las dinamias pedagógicas y curriculares. ¿Qué ocurre entonces luego, en el año 2011? Hay antecedentes, ¿no? Un antecedente es la Constitución del 2008, en que se busca promover e impulsar el sistema intercultural bilingüe para promover lenguas, identidades culturales de las nacionalidades indígenas del Ecuador, como una educación intercultural a nivel nacional. Ese es el mandato constitucional. Y desde ahí diríamos, fantástico, esto es realmente un avance y la LOEI va a hacer un avance. Entonces, sin embargo, dicen algunos colegas, ¿no? Algunos líderes también, que esta ley que en el fondo permitía favorecer una concentración del poder estatal y del poder gubernamental, favorecer una institución educativa y favorecer el dominio y la representación del gobierno con las organizaciones sociales. De hecho, en el gobierno de Correa se empieza a hablar de corporativismo, de usar esa analogía para los movimientos y organizaciones de los pueblos y nacionalidades. Él subraya y dice, nadie está por sobre el Estado y subraya el carácter de la majestad del poder y del gobierno. Entonces también esta ley va subrayando la burocratización estatal y en el fondo genera un particular modelo de educación, los modelos, pero un modelo homogeneizador y hegemónico, por supuesto, desde el enfoque mestizo, ¿no? Desde el enfoque del currículo oficial, desde el enfoque que tenía el sistema de educación hispano, se unifican los dos sistemas bajo la ley y bajo la hegemonía del gobierno, ¿no es cierto? Dentro de la estructura regular, bajo el mandato del ministerio, ¿no? Esta denominación intercultural, ojo, vuelvo a mencionar, califica a la ley. Y desde esta visión, pues también el texto dice, se da un barniz de alteratividad discursiva que encubre prácticas económicas y un tratamiento real de la diversidad cultural que recuerda, por mucho que parezca, paradójicamente, a aspectos de regímenes nacionalistas y tecnocráticos de la década de los 70. En el texto, esa es unos aspectos del texto respecto de la ley hacia la diversidad cultural, hacia los aspectos que dan base a esta interculturalidad. ¿Qué es el entendimiento entonces, analizando tanto la ley cuanto el planteamiento y el ejercicio de la interculturalidad en el sistema en general y en particular en la educación intercultural bilingüe? Es
una cuestión más bien multicultural. Es la visión de la multiculturalidad liberal, no de la interculturalidad crítica, aunque como veremos después, eso está en el discurso, está en el texto, y se plantea para una visión de Estado uninacional. Este Estado constitucionalmente es un Estado plurinacional, un reconocimiento de que hay varias nacionalidades que conviven dentro de las fronteras, dentro del territorio, dentro del Estado. Es un Estado plurinacional, un reconocimiento también desde los pueblos y nacionalidades, de la lucha de pueblos y nacionalidades. Pero en el fondo, la propuesta tanto curricular cuanto la propuesta de interculturalidad no va destinada hacia eso, sino un Estado nacional. Entonces, esta perspectiva ya va coartando el involucramiento de la sociedad en el proceso educativo y poniéndolo en manos del gobierno, del Estado, de la institucionalidad, del ministerio y de la cadena de mando que va con un ministro, ¿no? Este involucramiento de la sociedad que había, como decíamos, la Dirección Intercultural Bilingüe estaba organizada desde los pueblos y nacionalidades, ahora no, ahora se quita este involucramiento de la sociedad. El poder es del Estado y ni siquiera los profesores como tal son en sí sujetos de educación. En estos procesos de relación docente-comunidad también se media el Estado y coarta estas posibilidades. Esta era una de las grandes críticas que hacíamos desde el movimiento indígena. Estas palabras son del académico, del intelectual indígena Flores Milo Simbaña. Esta ley nos dice, en cambio, la vicepresidenta de la CONAIE, de la organización indígena más grande del país, Zenaida Yazacama, dice, no se hizo en conjunto con los pueblos y nacionalidades. En efecto, fue un proceso generado desde el gobierno con una mayoría absoluta en asamblea, con un proceso de discusión con el ministerio y con ciertos funcionarios o ciertos líderes en condiciones desfavorables. Y lo menciono claramente porque yo estuve ahí, yo estuve participando en esas mesas de discusión en la que ya se planteaban directamente cuál sería el próximo subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe en la nueva estructura ministerial, ¿no? Entonces, tampoco, Zenaida lo dice autocríticamente, tampoco se dieron propuestas alternativas desde las organizaciones indígenas. Luis Montaluisa, quizás el gestor principal de la propuesta de educación intercultural bilingüe del año 88, dice claramente la visión de la educación y la interculturalidad, fácilmente permitiendo la reafirmación étnica en lo propio y a la vez incluyendo elementos culturales del resto de la sociedad nacional, a la vez que esta sociedad nacional debe incluir elementos culturales de aquella. Desde la visión de Silvia Schmelkes, por ejemplo, se plantearía la visión de una interculturalidad con sentidos de alteridad, con sentidos de democracia, con sentidos de no que trasciendan el puro respeto, que es la visión multicultural. Yo respeto lo que tú haces, déjame hacer lo que yo hago, pero no nos contactamos. La visión más bien de la interculturalidad crítica es nos acercamos y nos vamos vinculando desde diálogos interculturales a generar imbricaciones y fortalezas mutuas desde la diversidad, pero con la independencia administrativa y bajo la dirección de las organizaciones indígenas, lo cual teníamos hasta antes del 2011, pero que posteriormente cambia. ¿Qué ocurre el 2007? Asumió Correa, un discurso de izquierda, apoyado por gente de izquierda, y los movimientos sociales pues cifraron esperanzas. Esto al poco tiempo, desde el año 2009, ya Correa lanza un mandato de la necesidad de unificar los sistemas. Es un decreto presidencial que sienta las bases para lo que después con la LOEI en el 2011 cuaja. Sebastián Granda, académico colega, docente de la Universidad Salesiana, dice que se retroceden derechos y en posibilidades de la consolidación de una sociedad intercultural. Claro, si es que estamos ya mirando que hay una visión de poder
hegemónica, de institucionalidad hegemónica y de un currículo único que es el hispano, que se debería haber enriquecido desde la diversidad y pero que no ocurrió, pues evidentemente hay derechos culturales y derechos colectivos conculcados. El desarrollo de estos procesos de la interculturalidad tuvo dificultades, en efecto, ¿no? Se veía que antes de la reforma realizada se avalaba una educación multicultural en ciertos aspectos, en los aspectos del fortalecer las identidades y desde el lado indígena, desde el bilingüismo y desde los procesos de integración, habían interculturalidad, pero no desde el lado hispano. Desde el lado hispano no había ni obligación, ni había ningún proceso que garantice que la escuela pública hispana o mestiza se vincule interculturalmente con lenguas indígenas, además de la folclorización, ¿no? La folclorización como ejercicio escolar de vestirse de indígenas en las fiestas particulares o en el Día de la Madre. Entonces, de esa reducción es lo que había. La ley se quería cambiar eso, supuestamente debía, pero no lo hizo. Estas concepciones de interculturalidad en el texto de la LOI, recuperan planteamientos académicos, pero lo discursivo se contradice con la práctica. Estos planteamientos de interculturalidad crítica, interculturalidad transformativa, la visión de colonial intercultural de Catherine Walsh, todo eso se puede ver en el texto, pero todo ello, como se ve posteriormente, se contradice. Es el mejor reflejo de la propuesta que tenía el correísmo, la desmantelación de la educación intercultural y la unificación del sistema educativo. Desde esta ley se hace aquello y desde esta ley, pues, se logra desvincular a las organizaciones indígenas y se pretende debilitarlas a sí mismos. De hecho, hay procesos de cooptación de líderes indígenas, hay procesos de baja asignación de recursos hacia las escuelas rurales indígenas, hay procesos de reducción de docentes bilingües, y como está en un mismo sistema, dicen, bueno, ustedes necesitan docentes, es lo que tenemos. Tenemos docentes unilingües mestizos hispanos. ¿Quieren esos? Porque no hay docentes bilingües. Entonces vamos ahí. Incluso en el currículo, el quichua o las lenguas indígenas se enseñan como asignatura. Ya no hay la enseñanza de todo el proceso educativo en lengua vernácula, en lengua ancestral, ¿no? Hay estas dos jurisdicciones, escuelas propias, había, ¿no? Antes de la LOI, dos jurisdicciones con escuelas propias, con estudiantes propios, currículo propio, funcionando más o menos bien, con formación docentes propias. Los institutos de formación docentes en general se eliminaron con la ley, ¿no? Y esto se desmanteló en esta unificación hegemónica. Nuestro colega Ariruma Cowi de la Universidad Andina plantea algo interesante que dice, el correísmo confundió interculturalidad con inclusión. Incluyó indígenas y afros en el cuerpo diplomático dentro de la estructura gubernamental, pero esto es inclusión y no interculturalidad. Y él cree que desde ahí hay un problema, porque ahí hay un tratamiento de un actor excluido de un sistema, que vendría a ser este actor que son los pueblos y nacionalidades, al cual hay que hacerle parte del nuevo único sistema que está mandado por el ministro de Educación mestizo. Él debe ajustarse entonces, como un excluido que se incluye, debe ajustarse a estos procesos. Se hacen diversas reformas en la LOEI, ¿no? Y a pesar de que la interculturalidad consta en la ley, el texto contradice los principios de participación de la sociedad en el proceso educativo, con lo cual la interculturalidad crítica como tal deja de ser. Ya no hay estas voces diversas que participan o que opinan, ¿no? Todo el poder del Estado como único sujeto incide en la educación y se coarta la posibilidad de intervención de la sociedad. Ese sentido participativo y vivo de los ejercicios interculturales que existían antes de la LOI, al menos del sistema EIB, un sistema que es bilingüe, porque habla su lengua vernácula como lengua materna
y como integración con la sociedad mestiza dominante, habla el español. Pero este sentido también va cortándose. ¿Qué tenemos ahora? Estudiantes que no manejan bien la lengua indígena o ha quedado a un nivel desde su hogar y el español tampoco. Tampoco hay un manejo adecuado del español como lengua de relación intercultural, según consta en la Constitución, ¿no? Entonces, estas debilidades se han manifestado, esta perspectiva de revalorización, revitalización y líneas de conocimiento vigentes que teníamos antes de la LOI, nos dice Flores Milo Simbania, decayeron un poco de lo que les he venido relatando de las prácticas del ejercicio de escolarización, el ejercicio pedagógico en escuelas que ya no consideran necesariamente procesos ni en lengua ancestral, peor bilingües, sino una tendencia homogenizante. El colega Alberto Conejo, el doctor Alberto Conejo, fue subsecretario de Educación en el año 2013 y al entrevistarle, pues dice que aún siendo subsecretario, no tenía capacidad de acción. No se pudo hacer nada, no tuvimos ni apoyo ni presupuesto a la Subsecretaría de Educación Bilingüe, que era la instancia dentro del Ministerio de Educación. Dependíamos mucho del señor ministro y del señor presidente. Esa es una dinámica que se ha visto en otro estudio que hacía yo sobre la educación propia y sobre la propuesta de etnoeducación de los pueblos afroecuatorianos, manifestaban lo mismo, la voluntad del ministro. Si hay un ministro que llegue con voluntad, en buena hora. Si hay otro ministro que no tiene voluntad de incidir en estos procesos, pues estos no avanzan. Es decir, la normativa no se ejecuta desde ese nivel de autoridad institucional. Eso depende de las voluntades de los funcionarios. No había posibilidad, nos dice el ex subsecretario, de responder a las verdaderas necesidades de educación de los diferentes pueblos y nacionalidades, ni con base a las diferentes lenguas que estos tenían. Es esta estigmatización del concepto de interculturalidad, que es cosa de pueblos indígenas, cuando la interculturalidad es diálogo de culturas, nos dice Luis Macas, otro dirigente histórico, emblemático de los primeros organizadores de la CONAIE. Entonces, queda esto en el discurso académico de las universidades, la interculturalidad, sí, en la ley como texto, sí, pero en la práctica no. Esto es cosa de indígenas. De hecho, se manifiesta en qué medida los mestizos o los planteles mestizos quieren o se interesan en las culturas indígenas más allá del folclore, lo recalco. Entonces, en este proceso educativo no se ha dado importancia a la interculturalización de conocimientos en escuela mestiza, la revalorización de los conocimientos hacia un encuentro con los conocimientos universales, tampoco se da en las ex escuelas de población indígena, y estos son procesos que deberían darse. Armando Muyulema, catedrático de la Universidad de Wisconsin y ahora rector de la Universidad de Mauta Iguasi, hace este comentario. Esta comprensión light de interculturalidad, esta visión de interculturalidad más bien asociada al multiculturalismo liberal, es otra forma de extractivismo simbólico, dice él, que supone la inclusión abstracta y la exclusión concreta de la materialidad de las luchas sociales y de sus protagonistas individuales y colectivos. La educación intercultural bilingüe fue el germen, los docentes bilingües de los años 80, de los inicios de los 90. Ellos fueron los que formaron procesos identitarios y políticos, fueron los gestores de líderes indígenas de diverso rango que han confrontado a los gobiernos neoliberales desde distintas épocas, ¿no? Pero con esta nueva propuesta, pues hay esta exclusión, hay este intencional debilitamiento de la organización indígena, de su lucha social y de los protagonistas. Finalmente, como conclusiones, ¿qué podríamos ver?
que la interculturalidad vista como esta posibilidad de valorar igualmente saberes ancestrales y occidentales, la posibilidad de generar un diálogo de culturas no se dio, ni siquiera en los contenidos curriculares de este famoso currículo nacional, que es único y que es demasiado rígido y que ha tenido revisiones en el 2013, en el 2016, y ahora se plantea una nueva revisión hacia las famosas competencias y se plantea una especie de reducción del currículo para darle más versatilidad, pero sigue siendo el mismo currículo desde un constructivismo psicologizante, individualizante, y además el mismo currículo que es único para todos. Y los pueblos y nacionalidades tienen que asumirlo desde el discurso de la diversificación curricular, que en la práctica no llega y no se da y no se garantiza. Se pierde la posibilidad de fortalecer la interculturalidad desde la educación. Se coartan oportunidades para generar una interculturalidad viva, surgida desde la sociedad. Es el Estado quien genera normas, procesos y discursos. Los funcionarios indígenas, como veíamos, no tuvieron ni recursos ni capacidades para poner las visiones. El esquema jerárquico centralizado, el esquema incluso de la gran majestad del poder del Ejecutivo, que la seguimos viviendo ahora, no lo permitió. Se vivió este multiculturalismo liberal que se estigmatizó la interculturalidad o la redujo a agendas étnicas. Esta parte de agendas étnicas fue un discurso que se comenzó a propagar durante la Revolución Ciudadana en franca confrontación con los pueblos y nacionalidades y se planteaba como corporaciones particulares queriendo imponer su agenda, en lugar de considerar actores que tienen las capacidades y las posibilidades de discutir visiones de país y procesos de gobernabilidad. Esto continúa, por supuesto, no fue potestad del gobierno de Correa, continúa con el gobierno de Moreno. El gran levantamiento del 2019 fue resultado de estas imposiciones. Y con Lazo, el poner a Lazo, al presidente Lazo, en un diálogo con las organizaciones indígenas, en mesas de diálogo, también es otro proceso. Y sin embargo, ahora, con el presidente Noboa, tenemos en este mismo instante discutiéndose una ley que a pretexto de ley de urgencia económica lo que busca es coartar posibilidades hasta de protesta, bajo el pretexto de los GDOs, de los grupos de delincuencia, y posibilita que incluso la policía y el ejército estén indultados antes de ser sentenciados. Es decir, pueden hacer lo que sean, que antes de ser sentenciados en la ley de Noboa serán indultados por el presidente. La interculturalidad se quedó en el nombre lo oí, en el discurso bonito, ampuloso, crítico. Sigue la separación y jerarquización de la vida social. Hay un mundo indígena y un mundo hispano-mestizo. No hay esta integración y esta perspectiva. Y esto que viene es importante. En la LOEI habían transitorias, es decir, esas leyes que dicen, nos damos el plazo de 6 meses para cumplir. En pocos meses vamos a iniciar, ¿qué? El proceso de aprendizaje de lenguas indígenas para los mestizos. 2011, en la ley transitoria, en pocos meses. Jamás el Estado y el Ministerio de Educación ni siquiera inició un proceso de ese estilo, ¿no? De interculturalizar la escuela mestiza desde las lenguas indígenas. También dice el artículo 89 y 90, se crea el Instituto de Saberes Ancestrales para investigar las lenguas indígenas, para potenciarlas, para recrearlas, para desarrollar. Eso se planteó en el 2011, recién entró en funciones del 2015. ¿Ya? Los 2 últimos años del gobierno de Correa, tambaleos, cambios de dirección, no se ajustaban procesos reales. En el 2018 el presidente Moreno dijo, esto deja de existir, es otra dependencia del Ministerio de Educación, con lo que terminó una efímera vida que, según la ley, buscaba potenciar estas lenguas. No se dieron entonces ni relevantes investigaciones sobre lenguas ancestrales, ni se desarrollaron procesos de revitalización sobre los saberes ancestrales.
Tampoco se incorporó la axiología y la hermenéutica indígena en la educación hispana, porque más bien, aun cuando se usaba el summa causa y el buen vivir filosófico andino en la Constitución y en el discurso oficial, en la práctica se seguía la dinámica occidental de la academia, no se reconoció a la universidad indígena en su tiempo, y se seguía asimismo dentro de la educación hispana la visión constructivista, psicologizante, individualista, que va totalmente en contra de procesos de construcción social del conocimiento o de pedagogía crítica, que consten textos, ¿no? Por supuesto, es bonito poner la palabra pedagogía crítica y no hacerlo. Los diversos actores concluyen, los entrevistados de mi estudio, que la interculturalidad, tal como con el summa causa y ocurrió, fue parte de un extractivismo simbólico y una apropiación conceptual. Se retrocedió en las posibilidades de que la interculturalidad se potencie desde la educación y se perdió la oportunidad de avanzar en la construcción de un Estado ecuatoriano o de un país como una sociedad verdaderamente intercultural, vuelvo a decir, desde los sentidos de diálogo intercultural, desde los sentidos que plantea Silvia Schmelkes de una utopía realizable con democracia y alteridad, desde los sentidos que plantea Bakhtin en el diálogo que cede poder para generar procesos integradores. Esa es lo que podría contarles. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Alexis por este análisis crítico digamos, histórico, ¿no? De la concepción de interculturalidad y sus debilidades, especialmente enfocadas desde la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el país. Bien, vamos a continuar con nuestra tercera panelista. En este caso tenemos a Soledad Mena, que nos va a compartir pues también una experiencia de educación intercultural de este programa, proyecto de escuelas lectoras, así que, y la alfabetización. Eh, Adelante, Soledad, por favor. Tienes tu micrófono apagado, Soledad. Digo que muy buenas tardes. Yo escuchándole a Alexis me da una pena terrible y ver también lo que ocurre en las aulas, o sea, él lo ve desde el marco político más amplio, yo lo voy a ver desde un plano un poco más de aula. Y bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Yo agradezco sinceramente a Antonio, a Jorge, ¿no? Por haber organizado este valioso encuentro sobre interculturalidad y educación. Me interesa profundamente participar en estos espacios, ya que permiten cuestionar y desmontar el llamado enfoque autónomo de la lectura y la escritura. O sea, mi tema va más hacia la alfabetización y la interculturalidad. Según Brian Street, ¿ya? Este enfoque, el autónomo, parte de la idea que la lengua escrita es una capacidad puramente intelectual que algunas personas, habitualmente aquellas de posición de privilegio, poseen de forma natural. Estas personas supuestamente inteligentes, entre comillas, serían capaces de comprender y producir textos de manera autónoma, como si su habilidad estuviera desligada de su contexto social, cultural, económico o afectivo. Desde esta perspectiva, la comprensión lectora se concibe como una capacidad abstracta, universal y descontextualizada, cuando en realidad está profundamente condicionada por la relación que cada persona establece con los textos a lo largo de la vida. Lo que rara vez se analiza es el tipo de relación previa que tienen estas personas con los textos que se utilizan en la escuela. Muchas veces se omite el hecho de que estos textos les resultan familiares no solo por su contenido, sino también por su vocabulario, la estructura gramatical, los referentes culturales y los medios de enunciación que coinciden con el entorno social. Así, lo que se presenta como una habilidad individual es en realidad el resultado de una continuidad entre la cultura familiar y la cultura escolar.
Eso nos avisó Bourdieu muy detalladamente, lo que otorga ventajas encubiertas a ciertos grupos. En este contexto emerge el concepto de déficit como una forma de etiquetar a los estudiantes que no logran desenvolverse con soltura en esta cultura letrada dominante. Lejos de preguntarse por las condiciones pedagógicas, lingüísticas o culturales que dificultan el aprendizaje, la escuela tiende a responsabilizar al propio estudiante o a su familia, describiéndolo como falta de estímulo, inmaduro o con dificultades de comprensión. Esta lógica del déficit no solo es reduccionista, sino que refuerza las desigualdades y deslegitima las trayectorias culturales distintas, distintas, las trayectorias distintas, culturales distintas a las hegemónicas. Desde esta perspectiva de interculturalidad crítica, el concepto de déficit no solo invisibiliza las trayectorias culturales y lingüísticas de muchos estudiantes, sino que actúa como una forma sutil de exclusión epistémica y simbólica, al señalar que ciertos niños y niñas no comprenden o no aprenden como se espera. Se está midiendo su desempeño como desde un modelo único de lengua, de texto y de inteligencia que responde a los valores de la cultura dominante. Esta forma de evaluar, en lugar de abrir caminos para el aprendizaje, cierra posibilidades y reproduce relaciones de poder que históricamente han marginado los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y sectores populares. La alfabetización, entendida desde una perspectiva sociocultural como la que proponen Emilia Ferreiro, Brian Street, Paulo Freire, no es una habilidad universal que se adquiere de igual manera en todos los contextos. Es más bien una práctica social situada que cobra sentido en relación con los usos del lenguaje, los modos de vida y los saberes de cada comunidad. Por lo tanto, enseñar a leer y escribir implica reconocer la pluralidad de caminos de acceso a la lengua escrita y no imponer un único modelo como si fuera neutro y universal, como ocurre en la escuela. Asumir que una pedagogía intercultural e inclusiva exige entonces desmontar la idea del déficit como falla individual y en su lugar mirar críticamente las prácticas escolares, los textos seleccionados, los lenguajes legitimados y los criterios de evaluación que operan en la escuela. Implica también abrir el currículum a los saberes comunitarios, las lenguas originarias, las formas orales de narración y los géneros propios de las culturas subalternizadas. Solo así es posible avanzar hacia una educación verdaderamente transformadora en la que la lectura y la escritura no sean instrumentos de selección ni de asimilación, sino herramientas de expresión, dignificación y reconocimiento de todos los estudiantes. Comprender el significado de la enunciación de Paulo Freire, los niños no leen porque son pobres, sino que porque son pobres no leen, ha sido un referente clave en el trabajo de escuelas lectoras, un programa de formación docente centrado en la enseñanza de la lectura y la escritura. Esta afirmación invita a mirar más allá de las causas individuales y a reconocer las condiciones estructurales que dificultan el acceso equitativo al lenguaje escrito. La Universidad Andina, a través del programa Escuelas Lectoras, ha capacitado a numerosos docentes y resulta especialmente significativa observar cómo en las aulas bilingües el aprendizaje de la lectura comienza
comience la lengua de uso cotidiano, que lo llamamos chaupilengua. Cuando nombramos a la mezcla, viva entre el castellano, el quichua o otra lengua originaria. En este diálogo lingüístico natural y cotidiano, donde los niños y niñas inician su camino hacia la alfabetización. Posteriormente, en los grados superiores, ya podrán diferenciar progresivamente ambas lenguas de manera más formal, sin que esto implique negar sus vínculos culturales ni su historia oral. Actualmente me interesa compartir una experiencia de alfabetización que estamos consolidando, que estamos desarrollando en Manabí con 40 mujeres de distintas edades, desde niñas de 9 años hasta adultas mayores de 30. Esta propuesta, financiada por la UNESCO, se lleva a cabo en el cantón Jama, provincia de Manabí. Según encuestas realizadas por el Consejo Nacional de la Igualdad de Género y el Ministerio del Interior, esta provincia registra altos índices de violencia hacia las mujeres. Además, se trata de un territorio donde muchas mujeres, al no contar con ingresos propios, carecen de autonomía económica y tienen limitada participación en las decisiones dentro de los hogares. En este contexto, acceder de manera significativa a la lengua escrita y apropiarse de la lengua escrita, digamos, apropiarse de su propia historia, ¿no? de su propia experiencia, ¿no es cierto?, es importante. En este contexto, este proyecto se enmarca en un enfoque de género, lo que implica que las prácticas de lectura y escritura se orientan a problematizar los valores patriarcales, los estereotipos de género, los prejuicios y los roles tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, como si fueran naturales. La mediación pedagógica que proponemos no pretende que estas nuevas representaciones de la realidad pasen desapercibidas. Por lo contrario, busca que sean objeto de reflexión crítica y análisis colectivo, para que las mujeres puedan resignificar su experiencia y fortalecer su voz en la vida comunitaria y personal. Estas capacitaciones se desarrollan con el acompañamiento de un equipo conformado de 4 tutoras, quienes tienen a cargo la ejecución directa del proceso de alfabetización. La Universidad Andina coordina tanto el diseño, la formación y el seguimiento pedagógico. La Fundación Amano Manaba, que es la que nos acoge, digamos, que nos da el espacio, coordina, es una socia estratégica que está en territorio, que tiene una biblioteca abierta a los niños y jóvenes de la comunidad. Esta fundación seleccionó a 4 tutoras encargadas del trabajo directo con los jóvenes y con las jóvenes y señoras. Es relevante señalar que las 4 tutoras pertenecen a la primera generación de sus familias que ha aprendido a leer y a escribir, ya que sus padres no tuvieron acceso a la alfabetización. Sus hermanos mayores tampoco saben leer ni escribir. Si bien es cierto, 2 de las tutoras tienen título universitario de parvularias, no han desarrollado hábitos consolidados de lectura y escritura, lo cual representa también un desafío como una oportunidad para este proyecto. Este contexto convierte al proceso en una experiencia de doble vía. Mientras las tutoras reciben formación pedagógica y metodológica, también fortalecen sus propias habilidades lectoras y escritoras. De este modo, el proyecto asume el desafío de formar al equipo capacitador al mismo tiempo que éste acompaña los procesos de alfabetización de las mujeres participantes. Cabe destacar que las tutoras son parte activa de la comunidad,
conocen a las señoras, comparten su realidad cotidiana y comprenden profundamente su contexto social y cultural. Esta cercanía no solo favorece la confianza, sino que enriquece la mediación pedagógica desde un lugar de pertenencia, respeto y reconocimiento mutuo. A ver. Este proyecto contempla 3 estrategias formativas articuladas, ¿no es cierto? Primero un taller intensivo de capacitación, clases demostrativas y acompañamiento virtual. Son 3 momentos. La primera de ellas, el taller presencial, se centró en la redefinición de los conceptos de lectura y escritura, abordándolos desde el enfoque sociocultural, es decir, no como habilidades innatas o biológicas, como decía al principio, sino como prácticas sociales y culturales que las personas realizan por algo y para algo en contextos concretos y con propósitos significativos. Leer y escribir no son capacidades naturales, sino aprendizajes que se construyen y que por lo tanto requieren ser enseñados. Esta nueva concepción del lenguaje, de lengua escrita, no siempre resulta fácil de asimilar ni de incorporar a la práctica pedagógica. Por ello es fundamental reforzar permanentemente el sentido de cada acción didáctica, explicar el para qué de cada estrategia y generar espacios de reflexión constante sobre lo que se enseña y cómo se enseña. La propuesta Escuelas Lectoras diferencia la enseñanza de la lectura, de la enseñanza de la escritura, de la enseñanza del código alfabético y la enseñanza de la importancia que tiene la lengua escrita. Todos estos 4 aprendizajes atravesados por la oralidad, esta propuesta establece una distinción fundamental entre la enseñanza de la lectura, la enseñanza de la escritura, la enseñanza del código alfabético. Esto diferencia del enfoque tradicional que confunde o que fusiona ya estos procesos. Aquí se reconoce las particulares de cada uno de lo que es aprendizaje de la lectura, de lo que es el aprendizaje de la escritura y el aprendizaje del código. Una docente que enseña a leer no solo debe enseñar a decodificar, sino también a descubrir con los estudiantes el valor social y cultural que tiene la lectura y la escritura en sus vidas. Entonces, en este proyecto se conjugan estos momentos distintos al aprendizaje de la lectura y la escritura y del código alfabético o la relación fonema-grafema. En esta ilustración se evidencian cómo se organizó ya la rutina diaria, ¿ya? Donde en 2 horas que se trabaja diariamente hay lectura, escritura y el juego con sonidos, que es la enseñanza del código desde la ruta fonológica. Hay el saludo, ya hay un momento de movimiento que hacemos y el lunch, que es importantísimo para las señoras. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta para el desarrollo de la lectura y la escritura? Concebir a la escritura y a la lectura como prácticas socioculturales, es decir, como acciones intencionadas que responden a necesidades reales de comunicación, implicaba la necesidad de diseñar situaciones significativas que inviten a las participantes a leer y a escribir con sentido. Bajo esta orientación pedagógica y en coherencia con la intención central de la propuesta, reconocer y valorar los saberes, experiencias, historias de vida de las participantes, se decidió trabajar la lectura y la escritura a partir de las propias biografías de las participantes. Esta elección metodológica busca no solo promover el desarrollo de habilidades alfabetizadoras, sino también fortalecer la identidad, la memoria y la autoestima de las mujeres participantes mediante el reconocimiento de su palabra y trayectoria.
La estrategia utilizada para la escritura es la señora dicta, la tutora escribe. Es decir, son las señoras que dictan su experiencia de vida a la tutora, quien va escribiendo el relato en el pizarrón. Esta metodología es clave porque permite que las participantes se apropien del proceso de escritura desde una perspectiva significativa y sin la barrera inicial de la inscripción manual, de la transcripción manual. Al centrarse en la construcción de mensajes y en la organización de ideas, se fomenta la expresión oral como un puente hacia la escritura, respetando el ritmo y las fortalezas de cada una. La tutora media para que la señora que dicta detalle o precise mejor su experiencia. Luego imprime el relato y se convierte en material de lectura. Esta experiencia ha sido profundamente movilizadora. Las señoras viven el valor de ser escuchadas, de narrarse y de verse reflejadas en un texto escrito. La emoción es evidente cuando reciben sus biografías impresas. El reconocimiento de su historia personal, sus orígenes, las decisiones tomadas, el legado de sus familias, las dificultades y logros. Se transforma en una experiencia de valoración y afirmación. La escritura ha permitido que se vean a sí mismas desde otra perspectiva, resignificando sus trayectorias de sus vidas. También que sus vidas merecen ser contadas. Este proceso lector también se está enriqueciendo, se enriquece también con lecturas de biografías de mujeres que han superado condiciones de pobreza, exclusión y discriminación de género y que a pesar de estas adversidades han logrado desarrollarse plenamente y aportar de manera significativa a la sociedad. Estos relatos no solo fortalecen la comprensión lectora, sino que también funcionan como modelos inspiradores al conectar las trayectorias personales de las participantes con historias de resistencia, dignidad y transformación. Leer sobre otras mujeres que han logrado romper barreras activa procesos de identificación, empoderamiento y reconocimiento del valor de la propia historia y de su palabra. Ahora bien, decíamos que diferenciamos la lectura, la escritura del código alfabético. Esta diferenciación yo creo que es clave. La enseñanza del código, de las letras, de la relación fonema-grafema, se lo hace desde la ruta fonológica, ¿ya? Especialmente porque el castellano es una lengua transparente. Entonces, la relación fonema-grafema es casi, hay solamente 6 dificultades, pero casi todos los fonemas tienen una sola representación y eso favorece muchísimo la comprensión, porque el castellano, si bien el castellano oral es silábico por la fuerza que tienen las vocales, pero el momento de escribir es alfabético. Y eso confunde muchísimo. Entonces, si desde el principio se reconocen los fonemas consonánticos, ya eso permite que la escritura sea mucho más fácil. Hay desafíos, grandes desafíos. O sea, estamos viviendo estos desafíos, ¿no es cierto? Es que el tiempo de las mujeres está totalmente dependiente de lo que ocurre en su casa. Si la chancha parió en la sala, no puede irse la señora porque su marido está en el mar y llega después de 3 días. Entonces, eso hace que la frecuencia no sea siempre, sino que pasa, pero de todas maneras hay tanta entusiasmo, es mucha la gana que tienen, que logran superar estas ausencias. Pero no siempre tenemos el grupo de las 30 señoras y las 10 jóvenes. Las 10 jóvenes sí, está mucho más fácil porque es un público cautivo que está en la escuela y que va a la biblioteca en la mañana. Pero las señoras están con más dificultades. Hay la falta de hábitos de lectura de las colegas tutoras, ya que no
les falta como entusiasmo a veces, ¿no? Como sacarle, como dialogar más con las señoras, ¿no? ¿Cierto? Partir más desde la oralidad. Pero eso es un trabajo que lo vamos, o sea, ya está ubicado, digamos, esta problemática y hay que enfrentarles. Hay el problema también, sí, o sea, no es lo mismo un niño que un adulto de 50 años que no ha estado nunca en la escuela, ya que nunca ha sido escolarizado. Las personas, hay señoras, mujeres que tuvieron tal vez 2 años en la escuela, pero saben coger el lápiz. Ya la dificultad con las señoras que nunca fueron a la escuela es que no tienen la noción de el cuaderno, del lápiz y es un poco más difícil, pero están entusiasmadas. Y eso, ¿no? El mantenimiento del entusiasmo y la permanencia en el tiempo, ¿no? Que estén siempre motivadas en regresar, en ir. Estas han sido más o menos, esto era lo que yo quería presentar. Espero que haya sido interesante. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Muy interesante lo que has presentado sobre esa experiencia desde escuelas lectoras y todo lo que implica esa alfabetización. Bien, un poco por temas también de tiempo de este conversatorio, más bien vamos a optimizar el tema de las preguntas y más bien voy a dar lectura a las preguntas que tenemos en el chat del Zoom y más bien luego les pido a nuestros panelistas que puedan responder a aquellas preguntas que consideren pertinentes en función de los intereses de nuestros participantes. Tenemos una pregunta de Jimena que dice y que va para los tres, ¿no? Panelistas. ¿Puede una educación basada en un currículum hegemónico realmente formar ciudadanos interculturales? Y específico en un país tan profundamente diverso como Brasil y lo podemos ampliar también para el contexto ecuatoriano. Después tenemos la pregunta de Alexandra Clavijo, que dice si en la educación superior hay experiencias de universidad intercultural o universidad indígena, ¿no? Y veo que también ahí nuestro panelista Antonio pues ha estado respondiendo gentilmente pues ya algunas de estas preguntas, pero abrimos en todo caso este conversatorio. Y después tenemos de la compañera Elie que nos hace una pregunta y dice cómo se posicionan las organizaciones indígenas frente a este proceso de homogeneización cultural llevado a cabo bajo el discurso de la interculturalidad. Así que bueno, son preguntas que tenemos en el chat del Zoom. Si hay alguna pregunta más, invitamos a los participantes a escribirla a través del chat. Así que vamos por el orden de presentación. No sé, Antonio, Alexis y Soledad, por favor. Bueno, apenas una observación, pues yo ya he contestado las preguntas en el chat. Esta última sería especialmente dedicada a los colegas ecuatorianos, que es del profesor Eli de la Universidad de São Paulo. Entonces, tiene esta curiosidad de saber qué posiciones han tomado las organizaciones indígenas, sobre todo ante a las problemáticas presentadas por la profesora Soledad y por el profesor Alexis. Muy bien, entonces damos paso a Alexis y a Soledad para poder comentar justo la pregunta enfocada para contexto ecuatoriano. Bueno, bien, ante esta pregunta interesante yo podría comentar que eh, han habido varios momentos. Hubo un momento desde la implementación de la LOEI en que incluso voces indígenas se manifestaban favorables, por cuanto decían que va a posibilitar que el Estado dé mayores recursos, según consta la ley, ¿no? Está en la ley, dice, van a dar mayores recursos, van a dar más profesores, van a desarrollarse procesos. Entonces, en este primer momento, desde el 2011, cuando ya había fricción con las organizaciones indígenas, especialmente con la CONAIE, la Confederación de Nacionales Indígenas, pues varios actores e incluso varios intelectuales indígenas pues se mostraban más bien cautos y querían apostar a ver qué ocurre. Pero en el 2013 vimos las palabras de Alberto Conejo y posteriormente los procesos que se daban tendieron a vincular mucho más en la agenda indígena de nuevo la educación intercultural bilingüe. No en la dimensión esperada, hablemos desde el 2013 hasta el 2017 en el gobierno de Correa, no en la dimensión esperada,
por cuanto habían procesos más urgentes como las agendas anti-extractivas, las agendas antimineras, antipetroleras en los territorios indígenas, donde que realmente se daban daños ambientales y poblacionales, pero a la vez había una fuerte represión por parte de Correa, de un gobierno progresista, que en las manifestaciones iba en contra de los líderes indígenas que participaban. La indígena La Luz Lozano, dirigente de Loja, San Pablo de Amalí, entonces les mandaban unas penas de años de cárcel por manifestarse, ¿no? Entonces incluso Correa mismo se planteó al Ministerio de la Secretaría de Pueblos, del Ministerio de Coordinación de la Política, dijo, les vamos a quitar la casa a la Confederación de Nacionales Indígenas, le vamos a quitar esa casa que históricamente ha sido una concesión para que ahí funcione. Entonces, llegar a esos niveles fue grave. Entonces, esas agendas estaban. Posteriormente, el gobierno de Moreno en el 2017 y 18, el 18 sobre todo, genera un viraje hacia el neoliberalismo. Entonces, es una agenda anticorreísta, el 17, es una agenda con varios actores de centro izquierda, se tiene esperanzas de generar un proceso, pero el 2018 gira desde la economía hacia el neoliberalismo. Entonces dice directamente, es mi agenda neoliberal, mi agenda con el Fondo Monetario, y curiosamente, para paliar al movimiento indígena, dice, vamos a darles de nuevo una Secretaría de Educación Intercultural. Deja de ser subsecretaría dentro del ministerio y se plantea la posibilidad de que sea secretaría, o sea, una secretaría autónoma, pero dentro de la égida y del mandato gubernamental. Ese yo lo llamé en un artículo que escribí en ese tiempo, un artículo de opinión, le llamé un caramelito que se daba para contentar y para parar los procesos de resistencia de las organizaciones indígenas. Y en efecto, esperaban, la arremetida neoliberal vino y ellos esperaban, no había un proceso, hasta que se vio que esta CEIF, esta nueva Secretaría de Educación Intercultural, no cuajaba, no tenía ni recursos, no se dinamizaba, seguía en la misma dinámica anterior. Y ustedes saben que viene un proceso gradual que culmina en las jornadas de octubre del 19, un levantamiento abrumador, casi un mes paralizado el país desde la vinculación de los pobladores urbanos de Quito apoyando a los indígenas que vinieron a Quito a manifestarse, ¿no? Entonces, este proceso tiene sus altos y bajos, ¿no? Posteriormente, del 19, viene en el 22 con el gobierno de Lazo otro proceso de una agenda de cerca de 18 puntos, una propuesta de gobierno, digamos, de las organizaciones indígenas. O sea, dice, miren, nosotros tenemos propuesta. No es que queremos una agenda étnica propia, no, es una propuesta de país con 20 puntos a tratarse, entre los que está de nuevo la revitalización de la educación intercultural. Obviamente, en ese proceso, los ministros del gobierno quedan pésimo, no saben qué decisiones tomar, no saben cómo actuar, y el 2023, por otras dinámicas, cae el gobierno de Lazo, ¿no? De ahí viene, digamos, un proceso de reflujo en el movimiento indígena en general, podría decirse, por cuanto el partido político o el brazo político, el Pachacútec, más bien genera procesos de cercanía con las derechas. Con la derecha de Lazo, los asambleístas de Pachacútec votan a favor de Lazo. Actualmente, los 9 asambleístas de Pachacútec, 6 han votado directamente con la derecha neoliberal de Noboa y se han alineado directamente. Entonces, son procesos que generan una especie de divorcio, la organización indígena por un lado y el brazo político por el otro. Es un lío que viene dándose desde hace algunos años y que no cuaja positivamente, con lo cual pues no se logra ni mover más fuertemente la agenda educativa y mucho menos la agenda
de revitalización intercultural en los últimos tiempos. Perdón por la larga respuesta. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Bueno, aquí también tenemos una intervención de colega Elía Gane que dice, estupenda presentación de la profesora Soledad Mena. Me gustaría poder compartirla con muchos educadores y educadoras, especialmente en una versión portuguesa. Soledad, va para ti este mensaje. Muchísimas gracias, Eli, le agradezco mucho. Yo con todo, yo puedo presentarle esta ponencia, le puedo entregar y yo no, para que usted lo pueda traducir si usted desea, con gusto. Muy bien. Y vamos a cerrar, gracias Sol, y vamos a cerrar con dos preguntas para nuestros panelistas. Soledad Jerónimo nos pregunta, ¿cuáles son los avances de la interculturalidad en la educación superior? Sí, esa es una pregunta que les invito a nuestros panelistas. Y hay una última de José Tipán que dice, desde el punto de vista del compa Alexis, con toda la historia que narra, ¿por qué las escuelas bilingües están quedando vacías, ya que las familias de las comunidades prefieren las escuelas hispanas? ¿Acaso la educación intercultural bilingüe ha fracasado? Entonces, colegas, les dejo para sus gentiles respuestas. Comenzamos Yo con Antonio. podría, perdón, Sí. yo podría contestar brevemente esta pregunta de Soledad. Hay muchos casos exitosos de experiencias, ¿no? De universidades en Brasil, ¿no? Sobre todo con el tema de acciones afirmativas. Es que yo no llegué a esto en mi presentación porque toca un curso, ¿no? Sobre esto, con el caso de Brasil. El profesor Eli es un experto que se ha dedicado al tema también, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos de cómo el acceso a la educación superior por parte de los jóvenes, ¿no? Y ancianos también indígenas, ¿no? Ha cambiado el paisaje de la universidad. O sea, la presencia indígena que es reciente en las universidades brasileñas ha interculturalizado la educación superior, sobre todo en términos arquitectónicos, ¿no? En el paisaje mismo, con la creación de nuevos espacios de las universidades, ¿no? Con los centros indígenas dentro de las universidades, ¿no? Han cambiado los espacios, han creado nuevos espacios, ¿no? O sea, hay que modalizar esto, ¿no? Por un lado, les tocó atacar espacios y también ocupar estratégicamente algunos espacios, ¿no? Yo iría por ahí. El caso de la UNB, de la Universidad Nacional de Brasilia, es el caso pionero, ¿no? Con Darcy Ribeiro y después de todo lo que él ideó, ¿no? Mucho se concretó, ¿no? De lo que fue ideado por él en Brasilia, ¿no? Y la Universidad de São Paulo es una de las últimas a adoptar las acciones afirmativas nacionales, ¿no? Uno de los pocos profesores que se ha dedicado a su implementación es justamente el profesor Eli, que está con nosotros aquí. Yo iría por ahí para ser breve. Sí, gracias. Muy bien, Antonio, muchas gracias por tu respuesta. Bien, Alexis, no sé si nos puedes ayudar y Soledad también para ir concluyendo con la pregunta de José Tipa. Quizás, bueno, no sé si Sol quiere dar una Yo perspectiva, por favor. lo que quería decir simplemente es que el cierre de las escuelas unidocentes fue terrible. O sea, marcó un hito en el momento en que se cerraron las escuelas unidocentes. Ya todos los estudiantes tuvieron que asistir a las escuelas de la ciudad, o sea, las escuelas del campo se cerraron y todos migraron a la ciudad y entraron a las escuelas mestizas, ¿no? Dichas hispanas. ¿Ya? Entonces hay un rompimiento grandísimo y también el abandono que tienen las escuelas bilingües. No sé si Alexis usted quiere decir. Sí, un poco ese sería uno de los ejes recientes. Yo debo manifestar, sin embargo, en el estudio que hacía anteriormente, muchos actores indígenas, concluían que la educación intercultural bilingüe, aún antes de la LOE, cuando era todavía con una DINEIR, era una educación, en sus palabras, educación exclusiva para indígenas y para indígenas pobres. O sea, no para indígenas que tengan recursos, porque desde ahí ciertos indígenas
veían la perspectiva de la escuela hispana en una menor proporción, sí. ¿Por qué? Porque también habían ya las dimensiones del mercado. Decían, tienes que aprender inglés, tienes que aprender computación. Esos dos ejes, hablo de los años 2000, ¿no? Donde que se veían hubo la evaluación que hizo Fernando Garcés, un documento importante, la evaluación que hace el colega. Y entonces hay esa visión hacia el mercado, la visión de tienes que reinsertarte en el mercado laboral y tienes que aprender buen español, no el español chaupilengua, como decía Soledad Mena, no el español que te enseña un profesor quizás indígena y que su lengua vernácula es indígena, pero que te enseña español como segunda lengua. No, pero ¿qué ocurre posteriormente después? Es menos recursos para las escuelas indígenas, no hay profesores bilingües para las escuelas indígenas, está inserto dentro de un sistema y desde ahí dicen, para estar en esto, vamos a la escuela hispana cercana. Pero lo que dice Soledad es fundamental. Se crean escuelas del milenio, las escuelas, esos grandes planteles situados desde el escritorio en medio de la comunidad. En el escritorio dicen aquí una escuela del milenio para que atienda a todas estas comunidades de alrededor y grande, con todas las ventajas, y les vamos a dar transporte. En el escritorio, transporte, pero en la realidad hay selva de por medio. ¿Qué transporte hay para cruzar la selva? ¿Y les vamos a dar transporte? No, no se logró dar transporte, pero se cerraron las escuelas comunitarias. ¿Qué opciones hay? Caminatas largas de los niños, abandono escolar. Muchos escolares salieron ya, no quedaron fuera del sistema por ello. ¿Y qué posibilidades hay? Lo que pueda, incluso pagar a la escuela particular hispana que pueda desarrollarse. Entonces, podría decirse que la idea EIB ha fracasado. Yo creería que esa pregunta se la lanzaba desde hace mucho tiempo y creo que los aciertos son más que que las deficiencias o las falencias. El sistema EIB original fue premiado en Francia por la Academia Europea como lo novedoso, como la perspectiva de generar desde las bases una propuesta curricular. Y el mismo hecho de su sobrevivencia en condiciones totalmente adversas, me parece que no es un fracaso en sí de la EIB. Muy Ah, bien. perdón, Jorge. Antonio, sí, por favor. Quería apenas agregar algo. Yo creo que los comentarios de las opiniones, interpretaciones de Soledad y Alexis nos traen matices, ¿no? De la importancia de estudios de implementación. O sea, yo no, para mí es inseparable algunas fases de la gestión con estos estudios de educación, ¿no? Con Carol Crespo, creo que está ahí, hemos debatido mucho sobre esto, ¿no? Sobre estos matices, por ejemplo, cuando Alexis nos bien explica sobre esta política descendente, ¿no? Desde arriba hacia abajo, con las escuelas del milenio, ¿no? Pero por otro lado, Soledad nos enseña estos trabajos más de base, ¿no? Que tal vez podrían ser interpretados como desde abajo hacia arriba, ¿no? O sea, coexisten, ¿no? En relaciones de poder que hemos debatido, hemos intentado comprender de alguna forma. Entonces, yo les invitaría a todos que sigamos conversando en términos de implementación también, de estudios de la implementación de la interculturalización, por ejemplo, ¿no? Es esto lo que quería comentar. Gracias, Jorge. Muy bien, Antonio, estupendo. Bueno, la educación intercultural pues tiene retos y desafíos y en este sentido le voy a pedir a los panelistas qué reto, desafío en concreto, a manera de conclusión, ustedes propondrían como cierre de este conversatorio finalmente para la educación intercultural en nuestros países. Un poco yo, siguiendo la línea que dice Antonio, ¿no es cierto? Muchas veces todos estos movimientos se están haciendo fuera del sistema educativo, ¿no es cierto? Son fuera, son experiencias que mismos docentes, ¿ya? Lo hacen fuera. Yo creo que está teniendo, en Cotopaxi, por ejemplo, hay una red de docentes indígenas que se está fortaleciendo y está haciendo muchas innovaciones y muchas
sea, ya no quieren estar con el Estado. Entonces hay toda un trabajo paralelo al Estado que me parece importante fortalecer. Bien, muchas gracias, Zona. Eh, Antonio, Alexis o yo. Antonio, sí, por favor. Sí, sí, sigue Alexis. Bueno, Yo yo. espero. Bueno, ok, ¿qué creo yo? Yo creo que los logros, los derechos, las capacidades que se han logrado conseguir no han sido regalos desde el Estado, desde el gobierno, desde el poder. Yo creo que son resultados de lucha y organización. Y si bien en Ecuador, con todo lo que hay a nivel organizativo, el movimiento indígena es la CONAIE, el movimiento indígena es el movimiento más fuerte como movimiento social de América Latina. Quizás el MST de Brasil es el otro, con esa capacidad de tener cuadros, 2000 cuadros en el Ecuador, 2000 cuadros que están pensando desde la localidad, que están generando propuestas desde las bases hacia allá. Entonces, eso es esperanzador y sin embargo, debería más bien vincularse la sociedad, otros segmentos organizativos de la sociedad, en pensar una agenda común indígena popular, si es que cabe el término, para pensar la interculturalidad. La interculturalidad como esta posibilidad que les decía, estuvo en la ley o está en la ley como transitoria. ¿Por qué mi hijo pequeño no tiene una oportunidad de aprender el quichua, que es la lengua de la zona en que vivo, o el sáchila si es en Santo Domingo, o el chapalá si es en Esmeraldas? ¿Por qué el Estado no garantiza aquello? Pues demanda desde la sociedad, porque el bloque de poder no va a ceder, no va a darnos como una dádiva. Creo que ese sería como desafíos, continuar la organización, continuar la capacitación, continuar los procesos movilizadores para toda la sociedad en general. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Antonio. Sí, para cerrar, por ejemplo, habíamos puesto, ¿no? En el título o el subtítulo de este conversatorio, acercamientos académico-culturales, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Porque desde Brasil, o sea, les confieso que el tema es muy reciente a nivel académico, ¿no? La interculturalidad ha sido debatida hace menos tiempo que en Ecuador. Entonces, también nos ponemos en este espacio de más bien escuchar y aprender con ustedes, ¿no? Ah, pa- por otro lado, o sea, eh, en el intento de proponer, ¿no? Una agenda con los demás compañeros, compañeras, ¿no? O sea, hemos tenido ya intercambios interesantes a nivel académico, ¿no? Afonso Carrasco Ventimiglia tradujo un montón de literatura brasileña a Ecuador, ¿no? Paulo de Carvalho Neto tuvo su planteamiento en ciencias sociales, ¿no? A nivel folclorizante, por supuesto, pero tuvo sus logros también y también fue un intelectual muy orgánico, ¿no? O sea, penetró en la inteligencia ecuatoriana en alguna medida, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de educación, promocionar más intercambios entre escuelas, ¿no? Y entre académicos, académicas, como estamos haciendo ahora, nos parece bastante importante y yo creo que la vocación de nuestro grupo de investigación, como les decía en mi presentación, es interinstitucional y muy colaborativa. Tiene esta cosmovisión muy abierta, ¿no? Para el diálogo, ¿no? Y es esto, y les agradezco mucho, Jorge, a Alexis, Soledad, a Valeria también por toda la gestión y por aceptar esta propuesta. Muchas gracias. Muy bien, estupendo, Antonio. Muchas gracias, Antonio, Alexis y Soledad, por sus presentaciones. Quiero agradecer también a todos los participantes que nos han acompañado en esta tarde-noche. Agradecer al área académica de educación, agradecer a la Cátedra Brasil, Comunidad Andina y una última reflexión, ¿no? Muy afectiva, ¿no? Más bien de la mía, ¿no? Yo creo que la experiencia tanto de Ecuador como de Brasil nos une como pueblos hermanos, ¿no? Eh, Aunque claro, Brasil, un país muy
grande, Ecuador un país pequeño, no tenemos una frontera común, pero tenemos muchos problemas y muchos retos que nos unen. Sí, en nuestra experiencia latinoamericana, en nuestra experiencia sudamericana. Así que esperamos que estos encuentros nos permitan hacer academia, hacer ciencia y reflexionar justamente estos problemas que nos competen más que todo en lo educativo y, por qué no, en la educación intercultural. Muchas gracias a todas y a todas por su participación y esperamos invitarles para un próximo conversatorio. Gracias y una buena noche. Muchas gracias a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, Gusto. profesor Eli. Yo le doy a Antonio el documento para que le haga llevar a usted.